Es un placer saludar a la profesional María Gutiérrez, quien gentilmente nos atiende desde Capital Federal. Psicóloga ella. María, te saludo, ¿cómo andás? Y muchas gracias por este espacio. No, muchas gracias a ustedes, psicopedagoga, para que Perfecto. no me corra de profesión. Bueno, No, un placer muy estar con bien. ustedes hoy. No, un gusto verdaderamente. Bueno, me llegó una gacetilla de prensa muy interesante que tenía la figura de Diego Maradona para hablar de liderazgo, nada más y nada menos. Te quiero preguntar, para empezar la entrevista, qué significa para vos la figura de Maradona, más teniendo en cuenta hoy por hoy que está nuevamente en el tapete con el tema del juicio y demás, ¿no? Ok. Em, Maradona fue un gran representante de la selección argentina. Si lo tengo que pensar desde la mirada de cómo fue líder, él pasaban cosas que son interesantes cuando alguien asume el liderazgo. Puede guiar, puede llevar a su equipo a ganar y su equipo confía en él. Y en esos años que él fue capitán de la selección, bueno, habría que preguntarle a la selección, pero visto desde afuera, parecía que sí, que Maradona cumplía con estos, vamos a decir, requisitos de ser un líder que lleva a su equipo a ganar. En ese sentido me parece que es interesante su figura y también ver el liderazgo sobre gente que uno lo ha visto ejercer y todos lo hemos visto ejercerlo, es que nos permite también a todos identificar qué cosas son importantes que tenga un líder. Por ejemplo, hay algo que el liderazgo vos lo podés definir de esta manera, en cómo te vas a parar frente a tu equipo ante las circunstancias, los desafíos, para cumplir con los resultados. Cómo vas a organizar la performance, cómo vas a crear las dinámicas de interdependencia para saber quién cuenta con quién, en qué momento y para qué cosa. Ujú. Y lo que tiene eso esa organización y el otro, y se puede parar como protagonista, yo doy respuesta a esto que acabo de describir, o en un lugar de víctima, dando explicaciones que tranquilizan, que parecen totalmente razonables, pero que se para en un lugar donde no es dueño de la acción de liderar. Pareciera que no es dueño de la acción de llevar a su equipo adelante, ¿no? Está mojada la cancha, pasaron dos nubes. Entonces, por eso no vi el arco Mm, justo. Bueno, todo ese mm. tipo se llaman respuestas tranquilizadoras. Y algo también interesante para observar en el caso de Maradona es sus valores, pero sus valores otra vez dentro del contexto de ser capitán de la selección, líder de ese equipo de alta performance, ¿no? Él tenía, uno lo veía, porque lo veía, o sea, no soy experta en Maradona, pero lo veía cuando se jugaba al fútbol, el orgullo, perdón, el orgullo de camiseta. Mm. Y, y este valor no era solamente para cuando jugaba al fútbol, porque sabemos que después de que dejó de jugar al fútbol, iba siguiendo también no solo a la selección de fútbol, sino a otras selecciones argentinas de otros deportes que portaban la camiseta argentina, acompañándolos y estando ahí presente, sabiendo lo que implicaba poder estar ahí con ellos dando apoyo. Bueno, en ese sentido es interesante ver esas dinámicas de ese liderazgo y cuánto éxito tuvo, vamos a decir, si estamos hablando del liderazgo que trasciende, el liderazgo de la gente recuerda, y bueno, cuánto eso impactó en esta memoria que tenemos de lo que es ser un líder, como Maradona. Así es.
María, ¿existe la figura de líder negativo? Sí, 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 sí. Porque el líder negativo, vamos a decir, es el impacto que él genera en su equipo. Tendríamos que definir qué es negativo. El propósito de un líder es llevar a su equipo a ganar, ¿ok? Entonces, cuando vos te juntás con tus amigos a jugar al fútbol, lo que quieren es, además de que puede ser importante porque son amigos, se reúnen, disfrutan ese tiempo juntos, pero están jugando al fútbol para ganar, no es lo mismo si esa reunión estuvo y no ganaron. Entonces, ese es el propósito del líder. Lo que hay que ver es en qué postura se pone el líder, cómo hace los pedidos, cómo ofrece ayuda, cómo ofrece guía, para que su equipo lo siga. A veces hay líderes que tienen una convocatoria que no suma, sino que le genera rechazo a las personas que están en su equipo. Y eso cuando si estuviéramos en una reunión y estuviéramos en una sesión conmigo, empezaríamos a revisar qué pasa con el tema de la confianza. Porque cuando un Ujú. líder tiene dificultades para pedir, porque las puede tener, y no es tan fácil pedir, Mm, pedir para que justo se haga exactamente eso que vos querías. sí. O lo mismo falta con la promesa y lo mismo pasa con lo que ofreces hacer. Pero cuando hay algún tipo de desconexión, que eso no está claro, y tampoco los miembros del equipo sienten que hay intimidad suficiente para conversar esto, porque se sienten que de alguna manera quedan expuestos y no se sienten seguros, vamos a decir, el ambiente es ese psicológicamente seguro, no se sienten seguros de que nada se va a usar en su contra. Bueno, lo que pasa este líder se encuentra repitiendo y repitiendo esta forma de pedir que su equipo rechaza. Entonces empieza a haber cada vez se hace más amplia la brecha de la desconfianza. Estoy pensando en un caso que lo observé. O sea, ¿cómo se puede revertir esto? Bueno, ¿cómo se construye esta confianza? Tiene que volver de alguna manera a plantearse cuánto creen en cada uno, cuánto cumplen con las promesas cuando las hacen a las promesas y cumplen en tiempo y forma y con lo prometido, porque eso también... eh, y después es cómo se crea este espacio de intimidad para poder decir el líder, mira, me pasa esto con ustedes y los miembros pueden decir, y a mí me pasa esto, en un espacio muy privado donde puedan ser vulnerables. Porque si no se crea ese espacio privado, la vulnerabilidad raya en la debilidad. Y en la debilidad nadie quiere estar ahí, porque se siente muy expuesto. Muy interesante verdaderamente el Ah, concepto. María, te llevo a un momento contemporáneo, si se quiere, que lo he escuchado mencionar a esta frase: falta liderazgo en la actualidad, ya sea en el mundo deportivo o extradeportivo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? sí, yo también la escucho. Yo también la escucho la frase. Eh, ante esa situación, lo primero que se me ocurre preguntar es qué está pasando en ese contexto. ¿Por Ujú. qué no surge el líder? Porque el líder, hay algo que al que le toma el liderazgo, le nace también ser líder. Mm, Nos viste que fíjate en un grupo espontáneamente, eh, los primeros que salen a organizar la acción, a tomar las riendas y se ponen delante y empiezan a organizar a la gente, los recursos. eh,
ahí tenés algo, un potencial. Ahora hay que ver si el contexto soporta el potencial ese y de entre las dos cosas se construye ese liderazgo. Entonces, creo que hay cosas fuertes que están pasando en el contexto donde quizás a un líder diga, o alguien que tenga esto, quizás no vale la pena. No Ujú, vale la pena meterme en esto. Esa es una posibilidad. La otra es que el contexto no contribuya a la educación de este líder. La educación no es en el sentido de enseñar, sino en el sentido de aprender a conducirte. Entonces, quizás este líder no tiene ejemplos o simplemente no tiene lugares donde poder seguir aprendiendo de una manera constructiva a ser líder, porque no es solo de personalidad fuerte, hay un montón de cosas que pasan en un liderazgo. Eh, el conflicto es algo muy importante. El conflicto es constructivo si vos decías o querés que sea constructivo. Es muy importante que haya una diferencia de opinión entre vos y yo, porque si no, nos quedamos en el status quo de cada uno de nosotros ujú. y no avanzamos a ningún lado. Y la idea es que, bueno, con lo que vos ves y lo que yo veo, bueno, lo negociamos y quizás sacamos un producto diferente, quizás sacamos una idea diferente, una forma diferente de hacer las cosas. Bueno, puede ser que el contexto no ayude al conflicto, que este sea un contexto donde eso no pueda suceder y solamente sucedan enfrentamientos, enfrentamientos que como no hay suficiente espacio para conversar, no se pueden transformar en conflictos constructivos. O sea, pasan esas cosas. Y después más que nada es cuánto vale la pena ponerme algo en el hombro, sobre los hombros, o cargarlo, o empujarlo, contra lo que va a recibir en beneficio. Porque todo es una transacción. O sea, Mm. una Sí, sí, transacción que sí, sí. tiene este fin último, que es el ganar de todos en el caso de un equipo. Y los valores, un líder, hay algo que, mira, pasó en el 24, está estudiado por Gallup, es por qué la gente se quiere ir de las compañías. 45% de la gente diría, yo me iría de mi compañía, y no son personas a que les fuera mal. Y el otro 50% estaba muy contento, pero lo que asombró es qué tan alto era ese porcentaje y por qué tenían ese desenganche de sus trabajos. En parte decían, porque no les hacía sentido. Ujú. No les hacía Sí, sentido seguir, no claro. encontraba demasiado cortocircuito entre lo que se dice, lo que se hace, los valores parecen que son demasiado relativos. Entonces, ¿a qué Sí, meterme? sí, 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 sí. Y muy interesante verdaderamente. Como última pregunta, María, agradeciéndote tu tiempo, bueno, te agradezco en el aire también las Mm, palabras de solidaridad con la situación de Bahía Blanca y la región. En tal aspecto te quería consultar, bueno, cómo una persona, en la medida de lo posible, puede manejar esta situación en el famoso día después tras haber vivido tamaña tragedia, ¿no? mm. La diferencia con la tragedia personal es que esta es colectiva, ¿no? Mm, Todos les está pasando esto. Hay expertos que son expertos de este tipo de crisis, porque necesitan mucha reorganización, o sea, al parar ese segundo muy rápidamente y reorganizar. O sea, la crisis tiene esto de mucha rapidez de parar y mucha rapidez de acción. Así que yo realmente experta en crisis no soy, pero si tuvieras la posibilidad de conversar con personas bueno, me parece que lo más importante hoy es escucharlas, ujú, escucharlas y sin juzgar, en
comprender las emociones que están teniendo, eh, y ofrecerle la mejor empatía, donde esta persona que está con este dolor, es la protagónica de esta historia, es la que, y escucharla y sin juzgar. Pues yo a veces se tiende a dar recomendaciones y hace esto, pero no te preocupes, mira qué pasó, pero también tenés aquello, como en compensación para compensarle el dolor de las pérdidas de esas personas. En general, desde mi profesión, no hacemos eso, sino le ofrecemos toda la escucha y la mejor empatía, porque las personas ante una cosa tan desbordante necesitan poder contar y poder contárselo a alguien. Así es. Simplemente darse los espacios de escuchar. María Eugenia Gutiérrez, psicopedagoga, muchas gracias por estos minutos y ha sido un gusto. No, muchas gracias a ustedes y les deseo muchos, muchos éxitos. Muchas gracias. Hasta luego. Tal vez.